continuación, quiero darle la bienvenida al CEO de Ubits, Julián Melo, quien dará inicio formal a este primer día de Skills Summit 2023. Julián, tienes la palabra. Hola Marce, muchas gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a nuestra primera charla del día de hoy. Como siempre, como es ritual en nuestro Summit todos los años, vamos a hablar sobre el futuro del entrenamiento corporativo para el próximo año, cuáles son esas grandes tendencias que tenemos para el próximo año. Entonces voy a arrancar con nuestra presentación. ¿Qué veremos el día de hoy? Vamos a hablar primero sobre el reporte y el estado actual del entrenamiento corporativo en el 2023. Nosotros hacemos un estudio todos los años y aquí hablaremos sobre los principales hallazgos y las principales conclusiones que tenemos para este año. Segundo, y en paralelo, vamos a estar hablando sobre cuál es el contexto que tienen hoy en día los líderes y los departamentos de recursos humanos para afrontar los retos del futuro y cuáles son esos trends o esas grandes tendencias que nosotros vemos de cómo va a cambiar y cuál debería ser el rol del entrenamiento corporativo para resolver este contexto y los grandes retos que tienen hoy en día las compañías y los equipos de talento. Entonces, arrancando con nuestro reporte de entrenamiento de Learning and Development 2023, este reporte es un estudio que hacemos todos los años. En este año participaron 270 compañías, donde trabajamos sobre 23 preguntas y el 100% de las personas que contestaron son personas que lideran las áreas de entrenamiento o lideran las áreas de recursos humanos. 45% son directores de recursos humanos, chiefs de recursos humanos o VPs de estas áreas, y estos fueron los 4 principales hallazgos. El primer elemento es, si bien las compañías están incrementando o manteniendo al menos el presupuesto de capacitación, es decir, el 87% de las empresas mantuvieron o aumentaron su presupuesto, existe un gran reto hoy en día y es la cobertura que se tiene en las empresas, donde solo el 18% brinda cobertura al 100% de sus colaboradores. Nosotros durante años anteriores siempre vimos una brecha grande donde en muchos casos el porcentaje que se invertía en capacitación disminuía. Llegamos en los años pasados a una disminución de 20, 30, 40% en los presupuestos. Este año lo que vemos es que un 48%, casi el 50% de las compañías decidieron aumentar su presupuesto de capacitación. Eso tiene un impacto en la cobertura, es decir, hoy en día al menos el 50% de las empresas, o cerca del 50% de las empresas tienen una cobertura mayor al 70% de sus colaboradores, pero tenemos todavía gaps grandes donde hay población donde no estamos llegando y donde el entrenamiento no está pudiendo cubrir las necesidades que tenemos. Ahora, nuestra segunda gran resultado, segunda gran conclusión, y lo que quisimos entender es dónde se están haciendo los esfuerzos grandes, en dónde estamos invirtiendo la energía, en qué roles y en qué perfiles estamos capacitando. Y algo que nos llamó la atención es que hoy en día casi el 50% del esfuerzo está en el middle management, en esa capa de liderazgo media, y la razón principal es porque el éxito de muchas compañías o el éxito en general de las compañías depende de qué tan bueno estamos haciendo nuestro liderazgo de mandos medios. Son las personas que están muy cerca y muy enfrente de la operación, donde tienen las personas a cargo que son las que ejecutan, implementan, operan muchas veces la gran mayoría de los procesos al interior de una compañía, y el alto foco que tenemos hoy en día en los diferentes contextos macroeconómicos por un enfoque a alta eficiencia, alta productividad, hace que el foco principal hoy en día esté en estos roles. Tercero, siempre nos preguntamos cuál es el balance de entrenamiento online y offline dentro de las organizaciones y aquí siempre hablamos como de 3 momentos. Uno, ¿qué pasaba antes de pandemia? Antes de pandemia, gran parte o la mayoría de las estrategias de las organizaciones estaban enfocadas en hacer entrenamiento presencial. Durante pandemia, todos sabemos que estuvimos obligados a hacer la mayoría del entrenamiento online, y hoy lo que estamos viendo es un mix. Hoy lo que estamos viendo es un mix donde la gran mayoría de empresas tienen una estrategia blended, donde hacen entrenamiento online más entrenamiento presencial, pero lo que se dio cuenta el mercado, lo que se dieron cuenta muchos de los departamentos de capacitación, es que las estrategias de entrenamiento online son más eficientes, que son más fáciles de administrar, más fáciles de medir, más fáciles de escalar, y lo que vemos aquí hoy en día es que predomina
las estrategias donde tiene un componente más alto en entrenamiento online versus presencial. Algo que nos llamó mucho la atención es ver hoy en día el 10% de las compañías solo desarrollan estrategias de capacitación online, no hacen nada presencial. Esto era algo que no se veía y era cerca del 2-3% pre-pandemia. Y lo interesante también que llama la atención es ya muy pocas empresas están trabajando solo estrategias de entrenamiento presencial. Entonces, yo creo que es un avance grande. Esto también está acompañado de aumento en la calidad de los tipos de soluciones que hay para hacer entrenamiento online. Hoy en día hay un mayor conocimiento en los diferentes departamentos dentro de las compañías en Latinoamérica de cómo operar, cómo gestionar y cómo liderar estrategias de capacitación online. Y nuestra cuarta conclusión el día de hoy es cómo estamos pensando a nivel de el retorno. El retorno sigue siendo hoy en día uno de los grandes misterios cuando hablamos de capacitación, cómo somos capaces de medir el retorno de inversión que hacemos cuando hacemos esfuerzos para capacitar a la población. Y segundo también, ¿cuántas horas realmente estamos haciendo? ¿Cuál es la eficiencia que estamos teniendo dentro de la capacitación? Entonces aquí lo que vemos a la izquierda es cuál es el entrenamiento promedio que estamos desarrollando al interior de las empresas. La gran mayoría capacitan, un 44% están capacitando entre 1 y 3 horas al año, esto es decir, un promedio de 24 horas al año. Y vemos también compañías donde cuesta mucho más trabajo, donde solo se capacitan al menos en 12 horas por persona al año. Y quizás esta es una de las grandes brechas. Esta es donde muchas compañías tienen que empezar a trabajar en cómo aumentamos nuestras capacidades, en cómo escalamos más el entrenamiento, cómo con los recursos que tenemos podemos lograr cada vez más horas. Hoy en día, cuando nosotros hacemos análisis y comparamos contra mercados como Estados Unidos, las compañías en Estados Unidos capacitan en promedio entre 32 y 36 horas al año a todos sus colaboradores. En Latinoamérica vemos que la tendencia se acerca más hacia las 24 a 26 horas. Entonces, todavía un camino muy grande por recorrer. Y el reto para esto, para poder seguir incrementando los presupuestos, para poder seguir incrementando la cobertura y para poder seguir incrementando el número de horas que estamos haciendo por personas, al igual que la calidad, es ser capaces de demostrar cuál es el impacto y cuál es el retorno que tiene la capacitación al interior de las empresas. ¿Qué más tiene nuestro estudio? Ya les hablé de las principales conclusiones. A todos los participantes en Skilled Summit 2023 les estaremos compartiendo nuestro estudio. Hablaremos también sobre qué herramientas se están utilizando hoy, qué es lo que los usuarios, los estudiantes o los colaboradores prefieren a la hora de aprender. Muchas veces pensamos en el curso tradicional, pero hay formatos que hoy en día se han vuelto muy exitosos, como por ejemplo los podcasts. Los hábitos de comportamiento y aprendizaje vienen cambiando mucho. Segundo, incluiremos cómo se construyen hoy en día los planes de entrenamiento, cuáles son los principales retos y desafíos al interior de los departamentos de capacitación para ejecutar bien su estrategia, lo que hablamos recientemente, cómo se mide el retorno de capacitación hoy en día, y hablaremos también cuáles son las principales habilidades que predominan y cómo aprende mejor la gente, cuáles son las mejores estrategias para lograr que el engagement funcione y mantener a todo el mundo conectado, que este quizás es uno de los grandes retos. Muy bien, para continuar con nuestros temas del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre los contextos o el contexto que tenemos hoy en día a nivel de recursos humanos, que realmente son contextos organizacionales que impactan fuertemente en recursos humanos y el futuro del entrenamiento corporativo. Los principales problemas que abordaremos uno por uno son estos: la alta presión por la eficiencia, la fatiga por el exceso de cambio, aumento en el interés por inteligencia artificial, al mismo tiempo un agotamiento por aprender y por último la inestabilidad entre la relación empleado y empleador. Y los trends, que son los que nos permiten resolver o mitigar estos problemas, los veremos uno por uno, es la estrategia de entrenamiento basado en skills, ya no en qué cursos esperamos que la gente vea. Segundo, algo que denominamos dentro de UBITS el Skill Development Velocity, la velocidad en la cual estamos desarrollando las competencias y las habilidades. Tercero, cómo construir capacidades de tecnología. Cuarto, cuál es la experiencia o cómo va evolucionando la experiencia de aprendizaje, lo llamamos experiencia de aprendizaje 2.0. Y tercero, un componente muy importante es cómo hablamos cada vez más de una medición, de una cultura instantánea o tener feedback instantáneo de cómo está siendo la cultura organizacional al interior de una empresa. ¿Por qué vamos a conectar todo esto?
principalmente porque los grandes retos que existen hoy en día a nivel de las organizaciones, los diferentes CEOs del mundo y líderes del mundo, según el World Economic Forum, lo que dicen es que la principal estrategia que están pensando es invertir en entrenamiento y desarrollo en el lugar de trabajo. Esta es la principal estrategia para poder cerrar los diferentes gaps que tenemos hoy en día a nivel de talento. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil y más eficiente, no sé si la más fácil, pero sí la más eficiente para poder cerrar los gaps de talento y poder cumplir con los objetivos organizacionales de una compañía. Entonces, arrancando con nuestra primera problemática, no hay ninguna compañía hoy en el mundo, y piensen por un momento en la compañía en la cual trabajan, donde nos esté hablando este año en ser más productivos, en eficiencia, en mejorar los márgenes, en cuidar la caja. La rentabilidad hoy en día es la prioridad número uno en las organizaciones y esto genera un contexto en diferentes vías. Hay que hacer eficiencias. ¿Qué quiere decir? Todas las compañías grandes del mundo, varias de las principales, tanto de tecnología como Microsoft, como Amazon, como Meta, grandes firmas de consultoría, han hecho despidos masivos muy grandes para lograr y para perseguir pues, la eficiencia que se está buscando. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué impacta a las áreas de talento? En que lo que hagamos tiene que ser muy eficiente, tenemos que ser muy claros y tenemos que tener una estrategia muy clara y muy específica en dónde tenemos que impactar, cómo logramos aumentar la productividad del negocio y cómo hacemos que sea muy clara y que sea muy específica para todo el mundo. Entonces, la primera tendencia que vemos para el próximo año es tener estrategias de entrenamiento eficientes. Es decir, la estrategia de formularse pensando en qué capacidades se debe desarrollar la organización como un todo, pero también los equipos y también a nivel individual. Aquí nosotros hemos desarrollado diferentes herramientas, diferentes features que nos permiten crear una estrategia en minutos basada en competencias, que es Learning Map, que es una de nuestras metodologías al interior de Ubits. Y el cambio quizás más grande es no pensar la capacitación y el entrenamiento en cuáles son los cursos que tiene que ver la gente, cuáles son los temas en los cuales tenemos que capacitar. La visión que tenemos es cuáles son las capacidades que debe desarrollar la organización a lo largo del año para que realmente resolvamos los problemas grandes que tiene la compañía. Son temas de transformación digital o las competencias que debemos desarrollar están orientadas a temas de liderazgo, pero específicamente a cómo desarrollamos mejor la habilidad de coaching, de equipos, etcétera. Entonces, tenemos que ir línea por línea, nivel por nivel dentro de la organización, desde el estratégico hasta el operativo o desde el operativo hasta el estratégico, pasando área por área y pensando rol por rol y perfil por perfil de cargo dentro de la organización, exactamente qué necesita, qué competencia va a desarrollar para que la organización cumpla con los objetivos de la compañía. El segundo problema que evidenciamos es fatiga por exceso de cambio. Hoy en día los colaboradores se sienten cansados del cambio. Si nos pensamos y nos devolvemos algunos años cuando empezó la pandemia, todo el mundo hablaba de reinventarse, de la transformación, de cómo la tecnología viene para cambiar las cosas. Llevamos ya varios años donde consistentemente, propositivamente, veníamos hablando de esto. Hoy lo que se ve, o una de las como prioridades que se ve según un estudio de Gartner, es justamente la gente está fatigada de tanto cambio. El cambio es abrumador, el cambio agota y la realidad de este cambio, el fundamento de este cambio es que los colaboradores no se sienten capaces de cambiar continuamente y lograr sus metas. Por una razón muy específica, porque los cambios implican desarrollar habilidades y competencias nuevas a una velocidad mucho más rápida de la que pasaba hace algunos años. Y por esto nuestro segundo trend es el Skill Development Velocity o la velocidad de desarrollo de competencias. La gráfica que ven a la derecha es el ranking de las diferentes competencias y las prioridades que tienen estas competencias según el World Economic Forum y cómo han evolucionado versus el año pasado. Aquí tenemos un listado de 26 competencias y como ven año a año, donde dice la diferencia en el ranking, es año a año estos skills cambian, las prioridades cambian continuamente, de año a año, no solo a nivel global, pero también a nivel de compañía, también a nivel de equipo y también a nivel individual. Cómo poder mantener esas habilidades que se necesitan a un alto nivel, ser capaces de desarrollarlas también fácilmente y ágilmente, hoy en día es uno de los grandes retos. ¿Cómo resolvemos y cómo mitigamos esto? Tenemos que ser capaces de medir cuáles son las competencias que tiene nuestro equipo y cómo evolucionan también mes a mes o cómo evolucionan Q tras Q, semestre tras semestre, año tras año. Y para esto son muy importantes los assessments para evaluar tanto el estado actual que tienen todos nuestros colaboradores en sus competencias específicas,
entender cuál es ese nivel ideal y luego asignar entrenamiento para poderlo lograr. Y por último, volver a medir. ¿Esto qué quiere decir? Hacer evaluaciones pre y post al entrenamiento con el objetivo de saber exactamente qué competencias se desarrollaron. No es suficiente el quiz, no es suficiente el examen, no es suficiente a veces el caso, estudio del proyecto. Debemos ser capaces de medir por medio de assessments cuál es el impacto que está teniendo realmente el entrenamiento y todos los esfuerzos que estamos poniendo en desarrollo para lograr la mejora en las competencias específicas de nuestros colaboradores. El tercer problema, y este más que un problema es un trend, pero les voy a decir por qué es un problema. Viene aumentando consistentemente el interés por inteligencia artificial. Todo el mundo hoy en día habla de esto, pocos saben exactamente qué es y pocos saben exactamente cómo va a impactar los negocios y en qué procesos específicamente, pero hoy en día es la conversación en las organizaciones, a nivel gerencial, a nivel directivo, esto es lo más importante, esto es lo que predomina y es como la tecnología, que en este caso la estamos llamando inteligencia artificial, va a impactar los diferentes procesos de la compañía. El problema grande es que solo el 22% de los líderes de recursos humanos están conectados a las discusiones sobre AI. Este es sin duda el problema más grande y lo que tenemos que abordar es cómo pensamos y cómo introducimos una estrategia integral para la compañía donde se lidera desde las áreas de talento humano para entender cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar. Y para esto construimos este framework para hablar en cómo construir estas capacidades de tecnología. La primera gran reflexión cuando hablemos de una tecnología, sea la inteligencia artificial, sea machine learning, sea analítica, sea big data, sea cloud computing, lo que tenemos que entender es todo el mundo tiene que hacer AI, todo el mundo tiene que aprender de AI y muchas veces tenemos que reflexionar como en tres grupos grandes. El primero es el management. ¿Qué es lo que tiene que aprender el nivel directivo o el management de la compañía sobre AI? Los roles técnicos, los que hacen la tecnología, los que hacen seguramente AI, los que van a utilizar herramientas de AI. Es decir, los roles técnicos, ¿qué tienen que saber? Y por último, ¿qué tiene que saber el resto del mundo? Seguramente todos necesitamos llegar a un nivel de aprendizaje o de conocimiento mínimo para entender y poder tener una conversación y saber qué está pasando. Y eso los definimos como todos los demás o el resto del mundo. Lo segundo que tenemos que pensar es a qué nivel necesitamos desarrollar. Y es si sabemos quiénes son los roles específicos, hasta qué capacidad o hasta qué nivel de profundidad tiene que llegar cada persona. Es decir, un manager tiene que ser capaz de tomar decisiones sobre qué tecnología comprar, cómo comprarla y cómo implementarla, pero a una persona técnica, un rol técnico, es cómo tengo que desarrollar un algoritmo nuevo para desarrollar un LLM básico que me permita poder utilizar esta tecnología e implementarla en un proceso de servicio al cliente en un call center. Y por último, todos los demás debemos ser capaces de entenderla, el impacto, la eficiencia y lo que buscamos cuando estamos desarrollando o implementando una tecnología. Y algo no menor es, tenemos los skills fundamentales para aprender AI, o sea, tenemos conocimientos básicos de Big Data, de analítica, muchas compañías quieren volcarse a hacer AI y hay gaps donde la gente todavía no procesa y no sabe usar a un nivel alto Excel, por ejemplo, no sabe usar bases de datos o no sabe álgebra o no sabe ciertas bases de matemáticas. Es muy importante entender exactamente qué es lo que queremos desarrollar y si tenemos los fundamentos para poder llegar allá y saber si eso es consistente o si tenemos que traer talento también externo o cuál es la vía más fácil para poder lograr adquirir estas capacidades organizacionales. Y por último, las 3 Ws, que realmente es un resumen de qué es lo que queremos aprender, en dónde y finalmente el por qué. Muy bien, nuestro cuarto problema que vamos a hablar hoy es el agotamiento por aprender. Ya lo hablamos previamente, hay un alto foco por hacer eficiencia, hay muchos cambios constantes. Estamos hoy en día en un contexto donde las organizaciones están definiendo si son 100% remotas o 100% presenciales, pero hay un componente hoy en día en la mitad donde el trabajo es en su mayoría híbrido, en la mayoría de roles, no estoy hablando de todas las compañías, pero en muchos hay trabajo híbrido. Y esto lo que ha generado es no solo un agotamiento en general, pero también un sentimiento de imposibilidad de tanto cambio y estar tan abrumados. Y lo que ha generado es un sentimiento donde estoy cansado de trabajar, tampoco tengo tiempo para aprender hoy. Y seguramente ustedes como líderes de recursos humanos, muchos de lo que le dicen es, tengo tanto trabajo que a qué horas quieren que aprenda, a qué horas quieren que tome este curso, a qué horas quieren que vaya a esta capacitación, si tenemos grandes retos hoy en día todavía por cumplir. Y tienen toda la razón. Nuestra visión y nuestra perspectiva de lo que hemos visto este año y cómo lo vemos de cara al futuro
es que la experiencia de aprendizaje se tiene que rediseñar. La experiencia tiene que estar en todo momento, en todo lugar disponible para una persona, pero también en el formato que las personas les gustan aprender. Y esto lo llamamos como experiencia de aprendizaje 2.0. Cuando pensamos en entrenamiento online no es solo cursos online. Ese es el formato, o los MOOCs, ese es el formato que llamamos en UBITS los BITS, el formato tradicional de los videos, el quiz, otra vez videos, herramientas descargables, un examen al final. Si bien es un modelo muy poderoso, es muy importante, la diversidad de formatos es aún más relevante. Hay mucha gente que prefiere conectarse a un podcast, salir a correr y aprender sobre negociación. Hay personas que quieren ir camino hacia la oficina manejando, o en el metro o en el bus hacia la oficina, y escuchar el resumen de un libro. Hay personas que prefieren leer, hay personas que quieren aprender inglés o aprender a desarrollar en las noches, y necesitamos darles este tipo de formatos y necesitamos darles diferentes formas de aprender. Es decir, la experiencia de aprendizaje 2.0, cuando hablamos de aprendizaje online, es estar en todo momento, es estar en todo lugar, en los formatos en el formato adecuado, en el formato en que la gente quiere aprender. Todos aprendemos distinto y tenemos que ser conscientes de esto y dar este nivel de variedad y este nivel de disponibilidad de entrenamiento para las personas. Entonces, esta va a ser una de nuestras principales tendencias que vemos a nivel de experiencia de aprendizaje. Y por último, si bien esto no está 100% conectado con el entrenamiento corporativo, sí tiene un impacto muy grande en las organizaciones, y es la inestabilidad que existe hoy en día en muchos casos entre el empleado y el empleador. Estuve en un estudio de Gartner, y Gartner lo que dice es tres cosas. Lo primero, hoy en día hay una controversia grande con la flexibilidad del trabajo. Muchos de los empleadores no están 100% seguros que sus equipos están realmente trabajando al ritmo que deberían estar trabajando cuando trabajan desde la casa, y también están percibiendo hoy en día que el 26% de las organizaciones, sus equipos no están asistiendo a el horario laboral que es presencial. La gente prefiere quedarse en la casa, las compañías están haciendo push para que vuelvan, y no todo el mundo quiere volver al ritmo que las empresas están esperando. Entonces hay una controversia grande por parte de los empleadores de por qué no están llegando, por qué no quieren ir a trabajar, por qué no están presentándose en su puesto de trabajo. En segundo, hay un componente por parte del empleador donde de alguna manera tienen fatiga, tienen algo de burnout. Muchas personas dicen que no es sostenible el ritmo de trabajo que están viviendo. Y por último, esto desentona en falta de confianza del empleador del empleador con el empleado y viceversa, pero principalmente por falta en el caso de los empleados. Solo el 50% de las personas creen hoy en día en su empleador, y esto es normal por el contexto que vivimos macro, por las decisiones que se han tomado muchas compañías, muchas veces decisiones difíciles en donde hay que hacer recortes, hay que hacer eficiencias, hay que hacer cambios de estrategia continuamente, hay que adaptar el negocio a una velocidad cada vez más rápida, y eso de alguna manera genera desalineación y genera desconfianza en general. ¿Qué vemos nosotros a nivel del futuro de esto y cómo pensamos nosotros el trend para el próximo año? Es una metodología que arranca inicialmente, se la inventa Google, que se llama Real Time Feedback, y es como podemos pedir y recibir feedback continuamente de nuestros pares, colaboradores, de nuestros jefes, de nuestros reportes, pero en este caso implementada a la medición de cultura. Cómo somos capaces de alinear cada vez más rápido y a mayor velocidad la cultura, y es con mediciones muy puntuales o con pulsos muy específicos. Muchas compañías hoy en día lo que hacen es que miden cultura o hacen encuestas de pulso muy rápido para entender la satisfacción de sus equipos semanalmente. Otros la hacen mensualmente, otros las hacen una vez al Q. Los modelos tradicionales de medir cultura, medir los pulsos de la organización una vez al año y luego crear un programa súper estructurado para resolver estos gaps, hoy en día ya no son relevantes, hoy en día no funcionan, porque cuando se mide y pasan 6 meses, el contexto cambió, el sentimiento cambió, las prioridades cambian y son distintas. Entonces, lo que tenemos que pensar aquí realmente son dos focos cuando hacemos estas mediciones de pulso. Uno es relacionada a la alineación, y es el equipo conoce cuál es la cultura, cree en la cultura y la demuestra, eso es importante, pero quizás lo más importante es qué tan conectado realmente está nuestro equipo con esa cultura. Es decir, yo me identifico con esa cultura, me importa la cultura y yo pertenezco a la cultura. Debemos llevar un poco nuestras conversaciones a cómo la gente realmente siente un sentido de pertenencia alto a la organización, y no simplemente comprendo, entiendo la cultura y la cumplo porque
es lo que tengo que hacer, sino realmente cómo me importa y cómo siento, tengo un sentido de pertenencia alto y la cuido. Entonces, en resumen, son nuestras tendencias para el 2024 en temas de corporate training. Pensar la estrategia siempre basada en skills y en competencias, en desarrollar capacidades, cómo las desarrollamos a una velocidad más rápida, midiéndola por medio de assessments, cómo construimos también capacidades de tecnología, quién las necesita, en dónde y a qué nivel, cómo recreamos una experiencia de aprendizaje donde podamos estar en todo momento, en todo lugar, en el formato adecuado que una persona requiere aprender, y cómo también medimos cuál es la alineación de la cultura de las personas con nuestra cultura y podemos tomar feedback mucho más rápido para ajustar nuestra estrategia en talento humano. Mi gran recomendación, como siempre, sigan la estrategia. El entrenamiento debe seguir en la estrategia y debe ser capaz de habilitar e impactar la estrategia. Si hacemos eso, somos exitosos en nuestro trabajo.